Hablaremos, ahora que estamos solos, de la hermana de Moctezuma. Todos conocen a Moctezuma, el emperador azteca, pero hoy hablaremos de su hermana. Es poco frecuente que contemos aquí historias galantes de la América precolombina, que no tenemos mucho material, por discreción, etcétera, ¿no? Y hoy tenemos esta historia que sucedió en México poco antes de la llegada de los españoles, poquito antes. Y gracias a las crónicas de Bernardino de Sahagún y de otros que llegaron un poquito después del conflicto que se produjo, podemos contar el episodio de hoy, ¿no? Antes de contarlo, digamos, algo acerca del adulterio entre los aztecas, ¿no? El profesor Jacques Sustel ha dicho que resulta difícil afirmar si la infidelidad era frecuente entre los aztecas. El rigor extremo de la represión, la reiteración de las referencias al respecto que se han hecho en los textos, sobre la ejecución de los culpables, etcétera, parecen indicar que la sociedad se daba cuenta de que ser infiel era peligrosísimo. El adulterio suponía la muerte para los dos que lo cometían. Siempre que fuesen dos, ¿no? Se los mataba aplastándoles la cabeza a pedradas. Pero a la mujer, por delicadeza, primero se la estrangulaba. Lo que se llama una comunidad delicada. Ni siquiera los más altos dignatarios escapaban a tales castigos. La ley exigía que el crimen, es decir, el adulterio, estuviera bien probado. Nada de que mi mujer me engaña, mátela. Sí, no. Creo que la vieron conmigo. El solo testimonio del marido era tenido por nulo. Se necesitaba que otros testigos viniesen a confirmar sus afirmaciones. El ejemplo más terrible y más célebre en la historia del México antiguo lo ha dado la familia real de Texcoco y es este que vamos a contar. Sabemos que el imperio azteca, en tanto que tal, estaba enfrentado a varios reinos vecinos, ¿no? Y también sostenía un vínculo difícil aún con aquellos pueblos que dominaban. En tiempos del imperio de Moctezuma, con sede en Tenochtitlán, se produjo un conflicto con los aztecas de Texcoco, que estaban gobernados por el rey Netzahualpilli. ¿Cómo me gustaría llamarme Netzahualpilli? Netzahualpilli, como rey provincial del Imperio Central, había logrado tener como esposa nada menos que a la hermana de Moctezuma. Estaba acomodado. Ella debió salir de Tenochtitlán y pasó a vivir en la corte de Netzahualpilli en Texcoco. Muy bien. Pero aquí viene el asunto. Parece que la hermana de Moctezuma era más liberal que las gallinas. Ajá. Por decirlo así. Era una princesa extraordinariamente aficionada a los placeres de Venus. Y concedía sus favores carnales es estupendo, ¿no?, a muchos de los súbditos, sobre todo a los mejores jugadores de pelota. Le gustaban los pelotaris a la hermana de Moctezuma. Los jugadores de pelota, este juego, el tlachtli, eran de la preferencia de la hermanita de Moctezuma. Dice la crónica, esta princesa no la nombra nunca, Le digo, no vamos a ver cómo se llama. Esta princesa, aunque era casi una niña, se comportaba de una forma tan astuta y diabólica. Me está gustando. Me estoy enamorando irremediablemente. Lo tengo. De la hermana de Moctezuma. Dice, se comportaba de una forma tan astuta y diabólica que, viendo que sus gentes le temían y respetaban, comenzó a dar muestras de infinidad de flaquezas en lo que se refiere a fidelidad. Qué mal que se escribe, ¿no? Llegó al extremo de dar la orden de que cualquier hombre acomodado a su gusto la homenajeara. Es decir, cuando un tipo le gustaba, le decía, a ver, homenajéeme. Sí. Si el requerido rechazaba la propuesta de la princesa,
uno de los 2000 servidores que tenía a su cargo se encargaría de matarlo. Es decir, si decías que no, te mataban. Pero había algo peor. Si decías que sí, la princesa, habiendo satisfecho su deseo, te hacía matar. O sea, antes o después. si decías que no, te mataban antes, y si decías que sí, te mataban después. Yo prefiero decir que sí. Dicen además que después de matar al amante correspondiente, hacía modelar una estatua de su figura y después la adornaba con ricas vestimentas y collas de oro y las ponía a la estatua en una sala particular que tenía ahí, adyacente a sus aposentos, a modo de trofeo. Cuentan que tenía tantas estatuas que la habitación ya estaba hasta la pera. Cuando el rey Netzahualpili, el marido, ¿no?, la iba a visitar, a veces le preguntaba por aquellas estatuas. Dice, che, ¿qué son estas estatuas?, le preguntaba. Y la mina le respondía que eran sus dioses. Dice, son mis dioses, no manjá. Parece que discúlpeme eso. No, es el maestro Garcés que está aquí. Parece que Netzahualpili le creyó. Le creyó porque los dioses de Tenochtitlán diferían en algún punto de los de Texcoco, y como Netzahualpili no eran dioses muy duchos, creyó que esos eran los que correspondían a su mujer. Pero un incidente vino a descubrir la actividad secreta de la princesa imperial. Cometió la imprudencia de hacerle un regalo a uno de sus pretendidos. Esto es un tópico en la historia de las infidelidades. Tenía uno que le gustaba, de suerte que lo dejó vivo. A los que más le gustaban, por ahí lo dejaba vivo unas cuantas semanas. Y este regalo era justamente una joya que su esposo le había regalado, siempre igual, siempre regalando lo que otros te regalan. Mire que hay que ser, mire que hay que ser, ser zambón, Y la mina le regaló una joya que le había regalado el mismísimo Netzahualpili. Y por ahí un día venía paseando Netzahualpili y quedó sorprendido al ver aquella joya entre los ornamentos de un servidor, de Niato. No es mío, no un servidor en el sentido que habla, no. Un servidor de él. De un señor que era servidor de Netzahualpili. Y entonces comenzó a sospechar Netzahualpili. Y se presentó una noche de improviso a los aposentos de la esposa, ¿no? Cayó de golpe. Las matronas y los servidores, todos los alcauciles que había por ahí, le dijeron que la señora estaba descansando. Ay, la señora está descansando. Pero, dominado por el recelo, Netzahualpili, que no era ningún gil, según vemos, entró en la cámara donde ella debía dormir y se dispuso a despertarla, Pero empezó a sacudirla así entre las mantas y no estaba, la mujer era una estatua. Había puesto una estatua entre las cobijas. La de uno de los tantos dioses. Parece que la ausente se hallaba celebrando en ese momento, en otro lugar, una fiesta con 3 guerreros de alto linaje. Una linda fiestonga, ¿no? Netzahualpili empezó a buscarla por todos lados y la encontró en las circunstancias precitadas. Es decir, si nosotros lo sabemos, es porque Netzahualpili también lo supo. Bien, los 4 fueron condenados a muerte y ejecutados junto con un gran número de cómplices, por ejemplo, aquellos que le habían dicho que la señora estaba descansando y todo eso. Todo esto en presencia de una enorme multitud. Los habrá matado, me imagino yo, aplastándolos con piedras, como hemos dicho al principio de este programa, que ustedes pueden escuchar todas las noches por Radio Continental. AM 590. Perdón, me desvié. Se fue un poco de tema, me fui un poco, pégueme. Bien, los mataron a todos. Pero sucedió algo entre la dinastía de Texcoco y la familia imperial de Tenochtitlán. Imagínense, Moctezuma se enteró.
vino uno y dijo, che, y si ahí tu cuñado la hizo sonar a tu hermana por adúltera. Y a Moctezuma no le gustó nada. Protestó, amenazó, Nezahualpilli no contestó nada, y en el año 1514 Moctezuma, indignado, atacó a los texcocanos, de ahí el gentilicio, destruyó su ejército y tomó la ciudad. Desde hacía mucho, la región de Texcoco se estaba haciendo muy poderosa, recibía tributo de 20 pueblos distintos y construía templos más ostentosos todavía que los de la capital. Quizá ese poder paralelo fue lo que en verdad movilizó a Moctezuma, pero le vino muy bien la muerte de su hermana para justificar esa guerra. Cuando Nezahualpilli murió, el sucesor fue nombrado entre los descendientes de Moctezuma, sin tener en cuenta la voluntad del Consejo de Ancianos de aquella región de Texcoco, que quedó completamente anexada al imperio. Esta es la historia de la hermana de Moctezuma, ni siquiera dicen su nombre, que nos deja una moraleja política que podría leerse así: conviene tener una hermana un poco gallinácea en su comportamiento para justificar las guerras que queremos declarar a los imperios subsidiarios. No le convenció. No moraleja, me parece así muy aplicable en general. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta triste historia, no? Realmente pasamos de las risas a las lágrimas. Sí. Yo primero quiero formular mi más enérgica protesta por el levantamiento del programa de Jorge Duarte. No. ¿Qué tiene que ver eso? Discúlpeme, hoy estoy un poco mareado. No, mi más enérgica protesta por el trato que le daban a los adúlteros en esta comarca. ¿Cómo? Por un adulterio te van a matar así. ¿Qué es? Un poquito más de tolerancia. Pero bueno, ¿qué sirve que me queje yo ante autoridades de un imperio desaparecido? Bueno, hay mucha gente que acostumbra a quejarse. Sí, en Argentina vivimos quejándonos ante Moctezuma, ante el destino, ante el clima. Sí, menos cuando Moctezuma vivía. Claro, no, así cuando Moctezuma vivía, no, ni loco. Mirá si se enojaba. Claro. Bueno, yo le voy a dedicar a los muchachos que después eran convertidos en estatuas, ¿no? Pobre tipo. Claro, pobrecito, ¿no? Claro. Pobre muchacho. Sobre todo aquellos a los que la princesa no le gustaba. Claro. Lo que encima eran sometidos. Claro, pero no, dice, de tener que parece que era muy linda, supongo yo, no sé. Mire si encima era fea, ¿no? Claro. Yo le quiero dedicar a los jugadores de pelota. Ajá. Claro. Que eran los preferidos de esta princesa. Le gustaba mucho el jugador de pelota. Los jugadores de pelota, como bien sabe usted, Guillermo, que andaba por allá y ha visto las canchas de pelota, ¿no? Mi abuelo tenía. Mayormente le pegaban con la cadera a la pelota. Era un juego que consistía... ¿Cómo es? ¿Me lo explica un poquito? Había dos bandos y había que embocar la pelota en una especie de aro, un agujero alto, algo así. Pero le daban a la bola con la cadera. Es un movimiento muy raro, ¿no? Y por ahí eso es lo que le gustaba a esta princesa. Porque según algunos médicos, esos que estudian el amor desde el punto de vista químico, el único que existe, parece que lo primero que mira uno de una persona que se acerca, y a los efectos de su evaluación sexual, es la forma de moverse. Entonces, por ahí, este movimiento que hay que hacer para golpear la pelota con la cadera, le gustaba a esta muchacha. Cómo me gustan los tipos que se golpean, que golpean la pelota con la cadera. Con tanta precisión. Los jugadores de pelota. Si eso hace con la cadera. Claro, calcule. Quien es capaz de eso con la cadera, saque la cuenta lo que no hará en el tálamo nupcial. Sí, claro. Es probable que le gustara por eso.
Bien. No parece un movimiento igual muy masculino. No, bueno, pero andar no lo cadereando, sé, yo no sé, nunca he visto eso, Me lo explica, lo leo en los libros y no lo entiendo, dice. Era muy hábiles en golpear la pelota con la cadera, nunca he visto eso. Lo he leído muchas veces. Sí, con algún gráfico, alguna foto, ¿no? No, ni siquiera, no, dicen esos libros que leo yo, el juego de pelota, qué sé yo, bla, 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 la golpeaban con la cadera y no hay un tipo, qué sé yo, Rinaldo Martino anotando el quinto gol Deportivo Tenochtitlán. del Deportivo Tenochtitlán, no te dice. No está la foto, bueno. ¿Con qué tango podemos ilustrar esto? Tenemos muchísimas canciones aztecas que hablan acerca de Nezahualpóyotl y su mujer. Pero este tango está hecho a partir de la frase que ella destinaba a cada candidato, ¿no? Cada vez que encontraba un hombre acomodado a su gusto, ella le decía, hágame el favor. Y hágame el favor se llama este tango que vamos a oír, que canta Carlos Gardel y que fue compuesto justamente pensando en los jugadores de pelota de Texcoco. Adelante, don Carlos.